Mi nombre es Daniel Suárez, soy de Bogotá, Colombia, más exactamente en el en el continente suramericano. Listo para las preguntas. ¿Qué hubo, Daniel? ¿Cómo estás? Mira, cuéntanos qué está pasando en Colombia. Ok, bueno, no es un secreto que los países suramericanos el desarrollo ha sido un poco más lento que los de primer mundo. Somos considerados como países de tercer mundo. ¿Qué pasa en un país de tercer mundo? Contamos con muchos recursos alimenticios, climáticos, que son explotados por países del primer mundo, en cierto sentido. ¿Qué pasa más puntualmente en este momento con el COVID-19 o coronavirus? La medicina en Colombia no es avanzada, la tecnología, la calidad y los controles que tiene Colombia no cumplen los estándares necesarios para prevenir un tipo de enfermedad como esta. ¿Y el gobierno qué está haciendo para ayudar a la gente de Colombia? Bueno, inicialmente tardamos mucho con el cierre del aeropuerto. Después de que se detectara el primer caso aquí en Colombia, duramos aproximadamente con 2 semanas más con aeropuertos y fronteras abiertas. Como la primera medida fue cerrar todo tipo de ingreso, se permite únicamente el ingreso de personas nativas de Colombia y tienen que permanecer 14 días en cuarentena. Otra medida que tomamos a partir del viernes de la semana pasada por parte de los alcaldes de las ciudades, más no del presidente, fue entrar en una cuarentena o en simulacro de prevención, con la idea de analizar cómo se comporta la ciudad, la ciudadanía, la gente en un tema de simulacro, razón por la cual hoy cumplimos 4 días en la casa. Literalmente no podemos salir, solo puede salir una persona por núcleo familiar para comprar bienes esenciales vitales, sea como alimentos, medicinas, y si debes desplazarte por algún tema médico diferente al COVID-19. Si tú tienes COVID-19, la recomendación en Colombia es que te quedes en la casa. Y la respuesta por parte del gobierno fue como, ok, si tienes fiebre más de 40, ve a un hospital, si no, quédate en casa y mira a ver qué haces. No es una medida óptima, y más por el tema de que en Colombia mucha población es de escasos recursos, ni siquiera tenemos acceso a un medicamento que te baje la fiebre o que te regule la tos. No puedes salir, tienes una multa de 1.000.000 de pesos, eso es aproximadamente $300 más o menos. Como te ha dado el comentario, este tipo de cosas no pasan del otro lado del mar. Cuando hay guerras, cuando hay enfermedades, cuando hay epidemias, no pasan del otro lado del mar. En este momento ya es una pandemia que llegó a Colombia, Sudamérica. Nosotros somos inexpertos en este tipo de actividades, en este tipo de reglas. Entonces pienso que en Colombia, como pueblo, lo hemos tomado en serio. Como gobierno, no se ha tomado en serio. Ok, bueno, mira, ahora te quiero preguntar algo diferente y no tan serio. En esos tiempos de crisis, ¿qué es una cosa que te has dado cuenta de que los colombianos hacen en un tiempo tan extremo? Bueno, en Colombia mucha gente como que puso un mensaje: arroz. En Colombia si hay arroz, hay comida, ¿sí? Entonces estás como, comes arroz con garbanzos, arroz con lentejas, arroz con huevo. Lo importante es arroz. Hay un pensamiento loco en Colombia, no sé por qué, la gente compró mucho papel higiénico en todas partes. O sea, bultos y bultos de papel higiénico. Pero pues la principal comida que uno necesita aquí en Colombia, yo creo que el arroz. Importante. Con arroz almuerzas, con arroz desayunas y con arroz comes. Mira, usted dijo que los colombianos nunca pensaban que este virus iba a llegar aquí a Sudamérica. ¿Qué es una cosa que usted le quiere decir a la gente para que tomen este caso más serio? Me inclinaría más por el tema de que pongan atención. Esto es culpa nuestra. Eh, en Bogotá y en Colombia ha pasado algo raro. Y he visto que en España los animales están saliendo a las ciudades. Y todo lo que está afuera, la naturaleza, todo es de los animales. Y nosotros solo los tratamos como mascotas. No los respetamos a ellos. Pienso que el mundo está diciendo ahora que necesita parar, necesita respirar. Démosle la oportunidad al mundo de que respire, de que tenga un aliento, porque todo esto que está pasando
cambios climáticos, incendios mundiales, pandemias, todo es culpa nuestra. Pienso que el peor virus somos nosotros. No es COVID, somos nosotros.